Este libro, Un pájaro redondo para jugar, de Galo Mora Witt, con el Che Guevara, con una pelota en sus manos en la tapa, es toda una sorpresa para quien les habla, porque recibimos a Galo Mora Witt, en tanto hombre de la política profunda e importante de Ecuador y de nuestra América, pero no como alguien que se ha vinculado con el fútbol como un hecho que me parece es parte de su vida mucho más de lo que uno puede imaginar. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo y gracias también por dedicar la mirada a mi país, al Ecuador. Bueno, yo creo que es una pasión universal, sin duda alguna. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las imágenes de esa memoria, que afortunadamente los recuerdos que a veces se acomodan no han podido obnubilar. Y el fútbol es evidentemente una pasión. El Mundial pasado nos demostró, yo afortunadamente pude ver el Mundial y pude ver de zurda, pude ver esa dignidad con la que se establece una diferencia absoluta con quienes mercantilizan un deporte tan apasionado, así que felicitaciones por ello. Y bueno, esta pasión viene de la infancia. Hablo, y en el caso particular del Ecuador, de Alberto Spencer, el ídolo lejano que teníamos y el único que existía para entonces. Luego hemos jugado 3 mundiales, algo es algo, ¿no? Yo creo que se ha transformado aquello, pero esto es básicamente hablar de la infancia, hablar de Eusebio, hablar de Garrincha, hablar de Pelé y Vinicius de Moraes, hablar de Diego Armando Maradona y Jorge Luis Borges, y hablar también de la poesía, de la novelística. Albert Camus decía, todo lo que sé sobre los seres humanos lo aprendí en el fútbol. Y para mí patria quiere decir Selección Nacional de Argelia. Entonces yo creo que esos temas han ido diría yo, modulando y moderando la personalidad. Y el fútbol es una pasión inextinguible, por suerte. Es como los libros, mi padre decía, esta pasión que solo se acaba con la muerte. Muchas gracias en nombre de Diego Armando Maradona, además, la mención que hace para De Zurda, que ha sido para quien le habla también un capítulo muy especial. Mora no me sorprende como apellido. Witt, ¿quiénes son los Witt? Bueno, nosotros provenimos de un núcleo de Hamburgo. En Hamburgo nació mi bisabuelo Ernst Witt, viajó a Estados Unidos, luego a Sudamérica y finalmente, como Chaplin diría, la fiebre del oro lo llevó hacia zonas ecuatorianas donde había mucho oro. Sigue existiendo, por supuesto, pero ahí se quedó la vida entera, tuvo sus hijos, mi abuelo, luego mi madre, pues y de ese tronco provenimos, afortunadamente un tronco como aquellos alemanes ansiáticos muy creativos. Y entonces fundó una cervecería, una primera jabonería, la primera fotógrafo del Ecuador, prácticamente del Ecuador, Matilde Vid. Así que afortunadamente provenimos de ese tronco creativo. Lo que no tenemos es el oro. Ya no. Ya no. Quiero, Galo, hablar de la Revolución Ciudadana, de lo que fue construyendo ese Ecuador que quizás sus abuelos no soñaron. Hay un parteaguas, indudablemente, un punto de inflexión en la historia contemporánea del Ecuador. Hay que recordar que la más importante transformación del Ecuador fue bloqueada a través de un vil asesinato al general Eloy Alfaro, amigo de Maceo, de Martí, y en enero de 1912 fue brutalmente asesinado por haber sido también asusado por sectores de la prensa que convocaban a ese magnicidio. Ahí se frustró la gran posibilidad de una transformación que quedó trunca e increíblemente quedó trunca 94 años. Así nos pasa a los pueblos. Por eso quizá tiene tanto sentido aquel maravilloso verso de Neruda cuando dedicándoselo al libertador Bolívar decía: yo conocí a Bolívar una mañana larga en la boca del 5.º regimiento y pregunté, padre, ¿quién eres? ¿Qué eres o no eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierte el pueblo. Ese poema de Neruda yo creo que puede enmarcarnos en lo que nos sucedió. Y desde el general Eloy Alfaro Delgado hasta Rafael Correa Delgado han pasado tantos años, casi un siglo, para volver a tener patria, como lo dijimos en el 2006.
recuperar la dignidad, recuperar un puesto en la historia no como protagonistas individuales, sino que ese individuo se haga social y que sean los humildes, los pobres, los marginados de toda la vida, los condenados de la tierra, en la voz de Fanon, o los humillados y ofendidos en la voz de Dostoyevsky, los que tengan el protagonismo verdadero. Por eso es la consagración a esta lucha y por eso es que el pueblo ecuatoriano, desde el 2006, jamás ha perdido la pista, ahora sí, de enrumbarse hacia un nuevo destino, bajo el liderazgo indudable de Rafael Correa. Esa lucha amenazada siempre desde adentro, por muchas traiciones, y desde afuera, por muchos intereses. Hablemos de lo que hay desde afuera, porque el adentro más o menos lo conocemos en cada país. Desde afuera hay una agresión muy fuerte. La Argentina está luchando, sabe usted, abrazo partido. Para este miércoles hay una cita muy importante. Pero la agresión uno la siente para todos los países de la patria grande, para los países de la emergente América Latina. ¿Por qué los fondos buitres van tan directamente a esa presa? Porque creo que la tipología tan bien expresada en ese nombre cambió de capital golondrina a fondo buitre. Desde aquel que se recreaba en el pasadizo de ir, yo diría, acosando hasta el despojo, para hoy convertirse solamente en depredador. Y me parece que la Argentina, como un país maravilloso, que después también de muchísimos años pone la bandera donde siempre debió estar, en la mayor dignidad posible, es quien tiene que enfrentar, en este caso como cabeza de serie, ya que acabamos de pasar el Mundial, el enfrentamiento con esos círculos que son evidentemente fruto de la codicia y que a través de su capital financiero son los grandes especuladores y los extorsionistas profesionales. Si la Argentina sufre esto, imaginemos países de menor repercusión, no por la dimensión, sino simple y llanamente incluso por su propio Producto Interno, por ejemplo. Si la Argentina sufre estas agresiones, ¿cómo no pensar en el compañero Evo Morales, en el compañero Rafael Correa, en el compañero Nicolás Maduro? Todos siempre a la cabeza de sus pueblos, pero expuestos a la extorsión. Y por eso es que tenemos que hacer, como en el tiempo de Bolívar, de Sucre, de San Martín, un esfuerzo común como necesidad vital de supervivencia para enfrentar a los buitres y especialmente a sus domadores. Y la respuesta a estas últimas palabras es el Banco del Sur, son los BRICS. Yo creo que todo intento, la CELAC, todo intento por formar entes no corporativos, sino nacionales, gran nacionales, decía el comandante Chávez, para frenar la depredación permanente. Y los BRICS, sin duda, representan un canal alternativo. Ahí nos representa Brasil a nivel continental. Pero en la UNASUR, por ejemplo, acabamos de ser testigos del nombramiento del expresidente colombiano Ernesto Samper como nuevo secretario de UNASUR, y hay que reconocer, por ejemplo, cuánto retrocedimos en estos espacios. La muerte de Néstor Kirchner fue un golpe tremendo para América Latina. Y al comandar la Secretaría de UNASUR le había dado no solo la dignificación que ese rango merece, sino una posición ideológica y política de defensa de la patria grande. Hoy aspiramos a que el expresidente colombiano pueda emerger también como una figura de conciliación y que no se preste a América Latina para más aventuras de fraccionamiento, que es por donde evidentemente a lo largo de más de 200 años hemos sido expoliados e invadidos. Al mismo tiempo que se desarrolla esa lucha, hay que afrontar la melancolía de los que construyeron un mundo tan egoísta y tan desigual en América Latina y están al acecho y quieren volver y pugnan y lo hacen a través de los medios de comunicación hegemónicos, a través de ese poder económico internacional que muchas veces actúa en nombre de ellos, de los de adentro. ¿Cómo va esa lucha? ¿Cómo la ve? Yo diría que
Nostalgia, saudade, melancolía son palabras poéticas demasiado hermosas para que ellos sean los depositarios o destinatarios de palabras así. Me gusta cómo lo dice, porque es verdad que lo de capitales golondrinas, aludía a una palabra, golondrina es más bella que buitre. Y también melancolía, saudade o nostalgia son palabras demasiado hermosas para que sean quienes han despojado, incluso de la esperanza y del futuro, reciban semejante homenaje. Yo creo que merecen otras, palabras mucho más duras. Quizá, afortunadamente, el castellano y el español nos brindan la posibilidad de tipificarlos como tales. Preferiría no hacerlo en cámara, pero realmente merecerían epítetos y adjetivos mucho más duros, porque han sido los dominantes hacia adentro, los lacayos hacia afuera, utilizando siempre la geometría de la rodilla doblada para recibir, para besar la mano, pero tratando de morder hacia adentro a todos quienes hicieron posible que ellos ocupen las cúpulas políticas, las dirigencias. Por lo tanto, a más del desprecio, yo creo que merecen un repudio generalizado. ¿Quiénes han manejado deuda externa, por ejemplo? Siendo ministros de nuestros países. Sin embargo, manejaron deuda externa, expoliando a la gente más humilde de la patria, porque convertían, por ejemplo, la deuda privada en pública. Ya nos pasó a nosotros en el 83. Y en el 99 tuvimos la crisis más grande, en la confiscación del ahorro privado. Y son ellos los que quieren regresar en esto que el compañero Rafael Correa Delgado ha llamado restauración conservadora, que está en todos los países, porque ahora está teledirigida. Evo Morales decía con mucha razón, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada norteamericana allí. Y esa increíble, diríamos, paradoja se convierte en moraleja, porque evidentemente quien asusa todo esto es un poder imperial que quiere manejar su único círculo polar de poder, y lo vemos extendido en la Franja de Gaza, en América Latina, tratando de cooptar y copar todos los espacios posibles para que ese aberrante capitalismo pueda seguir manejando el mundo. Así tenga que ir a Ecuador, aspiro a que no sea este el único capítulo de un encuentro con usted, Galo. Ha sido hasta musical escucharlo. Muchas gracias, Víctor A Hugo. usted. Y ojalá pueda disfrutar de este pájaro redondo para jugar, que es una bellísima expresión del poeta argentino Héctor Negro en un poema. Aquí también hay mucha poesía de Miguel Hernández, de Rafael Alberti, de tantos extraordinarios seres humanos que le dedicaron un ojito también a eso de pasar del césped al papel. Galo Mora Witt ha sido nuestro entrevistado, que orgullosamente compartimos con ustedes a través de Voces de Cambio. Voces de Cambio. Como pocas veces uno puede asistir casi a una partitura musical de un discurso tan importante para nuestra América. Amigos, nos reencontramos en la próxima semana y será un placer. Muchas gracias.